estamos acá ya en la segunda parte de este programa de hoy, de ¿Qué pasa si olvido? Estamos con Andrea Ordóñez, que viene de Colombia, experta en temas de justicia transicional, y con Lidia Casa, que es de la casa, porque es de Chile, y que tiene a su cargo la dirección de la elaboración de este informe del que hemos estado hablando en el programa. Y este informe lo pueden buscar en el sitio web, ¿no es cierto? Dijiste, Lidia, sí, de la universidad. De la Facultad de Derecho. Pueden entrar a la universidad, entrar a la facultad, sí, y ahí están todos nuestros documentos. Sí. ¿Por qué es importante o qué es lo que es esto del examen periódico universal? ¿De qué se trata eso? Bueno, esta es una conversación que uno podría decir los diálogos entre el gobierno, porque uno puede tener distintos tipos de diálogos a nivel del Sistema Internacional de Protección. Pero este es una suerte de examen, de prueba que los propios estados se miran a sí mismos. Y significa que hay un reporte de parte del Estado sobre el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, y con que otros estados participen ahí, revisan, emiten recomendaciones. ¿Dónde hay que ir para rendir este examen? ¿A dónde se va? Va a Naciones Unidas. A Naciones Unidas. ¿A Ginebra? Entonces, o a Nueva York? Se va a Ginebra, ¿ya? Y cada uno, este grupo de países, tiene a su cargo la revisión de un informe que hace el país, y las organizaciones de la sociedad civil hacen informes alternativos, y donde va produciéndose lo que llamo este diálogo interestado. Pero interestado a partir también, no solamente de fuentes oficiales de información, sino que también reciben la respuesta o la información que le entrega la sociedad civil. Es un informe importante. ¿Y quién va, por ejemplo, representando al Estado de Chile? Va y lo encabeza normalmente la Cancillería, las distintas reparticiones que tienen que responder. También va un miembro de la Corte Suprema, y van miembros del Legislativo. También participa el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y se le formulan una serie de preguntas ahí en forma directa. Es pudiéramos decir, me ha tocado estar presente y ver las diferencias entre la posición o cómo responde el gobierno de Chile, digamos, el Estado con sus distintos poderes, y de haber visto la respuesta en la época, si mal no recuerdo, de presidente Mujica del Uruguay, y entonces uno podía ver las diferencias sustantivas de respuestas entre un gobierno y otro ante cierto tipo de situaciones. Y termina con recomendaciones. Esto te iba a preguntar, si en un examen de este tipo uno aprueba o puede ser reprobado, porque es un examen, ¿no? En tanto examen uno puede salir, y voy a decir a alguien que quiere hoy día hablar, digamos, de igualdad, como una diputada de la República, pero hace unos años atrás dijo que tenía un sueldo reguleque. Entonces uno puede salir regulequemente, digamos, hablando de ese examen. A veces bien, pero siempre hay observaciones. La importancia de este ejercicio, en realidad, es que nadie queda indemne. Nadie aparece, incluso los países desarrollados no salen indemnes de decir que hay cuestiones estructurales. Típicamente uno de ellos es violencia contra las mujeres. O sea, hay felicitaciones formales, le dice que bien lo está haciendo en esto, pero fíjese que su brecha frente al cumplimiento de las obligaciones todavía sigue y le falta mucho. O sea, ponga el empeño. Ok, se hacen esas observaciones, ¿y qué hace el Estado? El argumento de decir, mire, nosotros somos nada más que el Poder Ejecutivo y no nos hacemos cargo de lo que es parte del Congreso, ¿es válido? Hace una pregunta porque hay algo parecido que pasó acá, ¿no? Exactamente, porque tiende a decirse, empieza a repartirse responsabilidad. La responsabilidad es unitaria. El Estado responde por cualquiera del Estado. El que tiene que normalmente poner la cara es el Ejecutivo, porque el que lleva las relaciones internacionales, digamos, esto establecido constitucionalmente. Entonces, lo que haga el Poder Judicial debe responder el Ejecutivo, lo que haga el Poder Legislativo de la misma manera. Entonces, no vale decir, es que en mi país no hemos podido, que suele pasar en Chile, no hemos podido avanzar en esta materia porque no tenemos el quórum. Entonces le dicen, entonces usted tiene un problema. Como Ejecutivo, usted tiene que asegurar de promover los cambios estructurales. Ahora, ¿qué nos sucede?
que hay áreas y que son relevantes para el momento político actual que nosotros vinimos diciendo hace muchos años. Ya te voy a preguntar inmediatamente sobre esas áreas que están pendientes, pero volvamos contigo, Andrea, porque hayamos quedado con una pregunta también pendiente. Pero yo quiero destacar que de la lectura de este informe, cuando se habla de lo que han sido los procesos de justicia, o más bien de las violaciones de derechos humanos que han salido, han sido denunciadas, y hay informes de verdad sobre ellas, etcétera, como que, y aquí se señala eso, como que la dimensión de los derechos económicos, sociales y culturales, los DECs, como que ha ido quedando relegada. Es como que si la atención de esos informes estuviera focalizada solo en la parte, que es súper importante por cierto, de la violación del derecho a la vida, a la integridad personal, pero ¿por qué si los derechos humanos son un conjunto, digamos, que no es divisible? ¿Por qué la parte que se refiere a los derechos económicos, sociales y culturales no entra en la evaluación o en el examen de lo que han sido las violaciones de los derechos humanos cometidos en los periodos de dictadura? Mira, esa invisibilización de los derechos económicos, sociales y culturales ha sido una constante en las comisiones de verdad, y en Chile en particular se dio. O sea, de hecho, la Comisión Reti en su momento, cuando sacó su informe, dijo, bueno, sí, hay otras causas, además de las violaciones a derechos civiles y políticos, pero yo no voy a hablar de eso. Y en general ha pasado eso. Esto también se debe a una concepción jerárquica de los derechos humanos que ya, digamos, ha sido muy discutida desde el punto de vista jurídico. Han dicho, no, los derechos económicos, sociales y culturales son tan derechos como los civiles y políticos, pero ha pasado. Ahora, en el ámbito internacional, ha habido toda una reacción a esta invisibilización, porque también esto trae un relato parcial del conflicto. ¿Sí? Sí. Me quedo en la violencia física, pero ¿y qué pasa con lo otro? Es una verdad incompleta. Entonces, hay comisiones de verdad que ya han avanzado más. Perú avanzó un poco, en Sierra Leona, todas estas comisiones de verdad que se han instalado en África, sobre todo, donde el conflicto es mucho más grande en términos de derechos económicos, sociales y culturales, han dado una mirada. Y también Naciones Unidas, a través del relator para justicia transicional, ha dicho hay que prestar atención a esto. Desde 2006, en su momento el alto comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, después en el 2010 hizo un llamado, y el año pasado se volvió a hacer ese llamado, porque en términos de prevención del conflicto, si se invisibiliza, puede repetirse. Sí. Un poco lo vemos acá, ya no un quiebre en términos de dictadura, pero sí hay un estallido social nuevamente, hay algo que tenemos que resolver, que esa deuda ha quedado siempre marginalizada, y entonces eso ha pasado con las comisiones de verdad. Claro, bueno, también en mucho sentido, como el ordenamiento más neoliberal de la economía se ha mantenido en este país. No es lo mismo en el sentido que hay un Estado que tiene políticas sociales más desarrolladas, pero el ordenamiento de la economía ha sido muy, claro, muy neoliberal. Claro, eso viene de la época de Pinochet, pero también la transición tiene que ver ahí. Fue una transición amarrada. Había enclaves autoritarios donde no se podía salir de ese marco en lo económico. Y eso implicaba también ignorar lo social, ¿no? Por eso también la democracia se desgasta, por eso también no creen en la democracia, porque es una democracia amarrada, no habían cambios estructurales. Ya. Ahí nomás. Ah, ok, ya. Lidia, mira, te hago una pregunta. ¿Cómo evalúas tú la actuación del Poder Judicial? Ya no vamos a hablar de la actuación del Poder Judicial en el tiempo de la dictadura, porque fue desastrosa, digamos, porque nunca se aceptaron los recursos de amparo y todo eso. Pero ahora en este periodo, en materia de investigación y de justicia, ¿cómo evalúas tú lo que ha sido la... Yo creo que ha habido un cambio sustantivo, un aprendizaje muy importante del Poder Judicial, pero también de renovación. O sea, hoy día al interior del mundo judicial hay mucha gente joven en primera instancia, pero también una vuelta, digamos, de parte de miembros de la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema. ¿Qué es lo que uno ha visto? Más allá de cuestiones puntuales, uno ha visto un poder judicial bastante activo, uno ha visto un poder judicial protector de derechos, siempre es ex post en general, sí, claro. Digamos, porque su labor, digamos, es una vez que están llamados a señalar algo, tener que decidir algo, lo han decidido en forma coherente.
Es inédito, por ejemplo, las órdenes que ha hecho distintas cortes de apelaciones sobre uso de balines y perdigones. Sí. Una corte de apelaciones como La Serena se aventuró incluso a señalar que el toque de queda era inconstitucional. Entonces, tenemos una mirada completamente distinta y a mí me parece que en este momento político es fundamental asegurar que ciertas instituciones que lo están haciendo bien estén claramente fortalecidas en este proceso. Yo incluso destacaría a la Contraloría General de la República. Yeah. La Contraloría emitió 2 resoluciones. La primera tenía que ver con que los órganos de la administración pública tenían que permitir el buen funcionamiento y asegurar que el Instituto Nacional de Derechos Humanos pudiera hacer su tarea. Sí. Entonces, la Contraloría no se mantuvo al margen y hoy día ha pedido una investigación o 2 investigaciones en la compra, el acceso a los balines y los perdigones, y el segundo a que la policía coloque particularmente carabineros que han sido identificados que no usan sus placas con nombre para poder evitar identificación de su identidad. Entonces, ha hecho una labor. Hoy día, con todas las dificultades y sin jamás haber pensado un estallido social como este, también el Ministerio Público. ¿Y por qué lo digo? Porque tenemos, por primera vez en la historia, vamos a tener un gran número de policías, tal vez no lo que la cantidad de la gente quisiera, militares que se enfrentan a la justicia civil con violación a los derechos humanos. Ya lo habíamos visto en otros casos, Catrillanca, por ejemplo. Sí. Entonces, vemos un cambio y a mí me parece que es importante relevar instituciones como esa. Y una pregunta, porque claro, uno ve que la doctrina de la tercera sala de la Corte Suprema, la sala que es lo penal, ya no está aplicando para nada el tema de la amnistía, esta ley de amnistía del año 78, ¿no es cierto? Correcto. Pero aquí del informe se dice que no es suficiente si es que no se deroga esa ley. La ley de amnistía puede tener 2 elementos que son importantes. Uno más bien de técnica y que yo diría más bien el elemento simbólico de lo que significa una ley de amnistía. Porque en derecho penal lo que existe, cuando tú tuviste una ley que era favorable, lo que llaman al reo, pro reo, sí, entonces se aplica esa norma. Lo importante es que la Corte Suprema dejó de aplicarla y han habido debates intensos que quedaron a medias en el Congreso, que el elemento simbólico de que no exista esa ley de amnistía sea relevante para efectos de considerar que el poder político, porque esto no es el poder judicial, este es el legislativo el que tiene que derogar una ley, no es el poder judicial. El poder judicial lo que ha hecho es inaplicar una norma ya existente. Sí. Entonces ahí a eso se refiere Andrea, digamos, con una suerte de democracia coja, sí, una democracia como a media en algunos sentidos. Y ahí tiene que ver con, nuevamente, las conformaciones políticas, cómo se van dando los distintos debates al interior del Poder Legislativo. Andrea, una pregunta. ¿Tú puedes caracterizar muy brevemente, por cierto, por el tiempo televisivo que es siempre escaso, cuáles son como el tipo de violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales que están todavía, sobre los cuales no se ha hecho justicia? ¿De qué estamos hablando? ¿De la gente que perdió sus trabajos cuando vino la dictadura, la que fue expulsada, de sus inserciones estudiantiles? Es una pregunta bastante interesada la mía, porque yo fui expulsado de la universidad, entonces, pero después del golpe, pero más bien lo que quiero es tratar de comprender cuál es la dimensión que debiera abordar el tema de la justicia transicional, como tú la llamas, en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Mira, hay una violación que es como a nivel, digamos, individual, por decirlo de alguna forma, es en términos de estas violaciones que afectaron a las personas en particular, sí, como los despidos, como sí, la negación de la libertad sindical, sí, como esta persecución a sindicalistas en particular, sí, como esa individual que se puede generar frente a cada persona, sí, los desalojos,
aunque en los desalojos pasa algo en particular, porque el Estado protege mucho la propiedad, este modelo protege mucho la propiedad, pero la propiedad de algunos, ¿no? A otros los desalojaron y no pasó nada. Claro, como lo que ocurrió en la Villa San Luis. Tal cual. Que es, claro, bien... Yo no podría decir, eso no es tan económico, social y cultural, sino podría encajarse en un derecho de propiedad, pero bueno, están estas, pero del otro lado está esto macro, que es cómo afectaron las políticas económicas implementadas en su momento en el goce de los derechos económicos, sociales y culturales de todos los chilenos. ¿Ya? Claro. ¿Qué Por ejemplo, pasó? que no podía formar sindicatos, ese tipo de... Y que permanece, y que la falta de justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, la falta de reconocimiento constitucional, que lo ha dicho el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿sí? Esto lo venía diciendo desde el 80, en el 88 lo volvió a decir, incluso en tiempos de dictadura, y lo volvió a repetir recientemente en los informes que el Estado también ha dado, que funcionan similar al EPU, bueno, un poco distinto, pero también con informes de los Estados. Entonces, por un lado, insisto, están los casos individuales que se quedaron cojos. Sí, hubo un tema de reparación a exonerados de tierra, pero no a todos. ¿Ya? También un tema de reparación a los despidos masivos, pero no a todos. ¿Ya? Entre otros porque las comisiones de verdad no identificaron eso, y entre otros porque tampoco hay una instancia permanente que se le ha pedido varias veces al Estado que responda por las violaciones, es decir, una instancia calificadora permanente. ¿Ya? Todos los casos de exiliados, que operó una política de reparación para el retorno, pero acotada en el tiempo. ¿Ya? Y nuevamente estas políticas, todo el desmonte de la salud, el caso de las pensiones. Entonces, en estos dos ejes, general y particular, es que la justicia transicional debe dar una mirada. Súper interesante. Lidia, una pregunta. Este informe dice Derechos Humanos en Chile 2019, claro, pero no abarca octubre. Llega como hasta agosto aproximadamente. ¿Ya? Dos cosas. Primero, parece que el informe que va a ser el 2020 tendrá 1.200 páginas. Va a aumentar enormemente. Tenemos que pensar cómo lo vamos a hacer ya. Va a aumentar enormemente. Y segundo, ¿tú crees que lo que está aquí dicho a agosto del 2019 ya de alguna manera era un antecedente, preveía lo que iba a ocurrir en octubre de este año? Yo voy a empezar diciendo que el uso de balines, perdigones, siempre estuvo en el territorio de la Araucanía. Nosotros fuimos hablando de fuerza policial hace muchos años. Nosotros fuimos discutiendo sobre el tema del agua hace muchos años. Vimos la desregulación de la sanitaria hace 2 años o 3 años. El tema de la contaminación en zonas saturadas como Puchuncaví, Quintero, en la zona de Oncomo, que nadie ni siquiera sabe dónde está. Entonces, cuando uno empieza a mirar nuestros 17 años de informe, uno va viendo como aquello que es estructura política económica de nuestro sistema empezaba a crujir. Entonces, ¿cómo yo no podría pensar en que comunidades como la de Puchuncaví no se van a movilizar? Si la única forma en que el Estado responde es a partir de la movilización. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el informe fue señalando lentamente todas aquellas áreas en donde íbamos a llegar eventualmente a la calle. Violencia policial ha estado presente de una manera importantísima en nuestras publicaciones. Hace un par o 3 años atrás hicimos sobre violencia policial en La Legua. Y cómo la combinación de poblaciones, de sectores periféricos, han estado también controladas por el narco. Y como esos elementos no se logran ver porque están encapsulados en ciertos sectores sociales, estigmatizados, pero como el Estado tampoco es capaz de proteger aquella otra parte de la población, de sectores sociales, populares, que tienen que vivir con violencia. Entonces, allí nosotros fuimos marcando. De alguna manera es casi como ir prediciendo, mire, esto va a suceder. Si usted no toma medidas definitivas sobre el problema de la contaminación, si usted no mira la desregulación que tiene con las empresas sanitarias o las eléctricas. Quiero volver a una pregunta que tú me hiciste. ¿A quién le hablamos? El año pasado, por primera vez, tuvimos a todo el mundo de las generadoras eléctricas queriendo sentarse a la mesa
con las autoras del informe de ese capítulo. Es decir, para ellos a veces es tan grave lo que estamos diciendo porque puede significar cambios significativos en cómo son, uno, percibidos y cómo nosotros estamos diciendo dónde tienen que haber cambios. Sobre los procedimientos policiales, porque bien dice, bueno, este informe contiene todo lo que tuvo que ver con Catrillanca, ¿no es cierto? Exactamente. Sí. Pero sobre los procedimientos policiales, claramente ha habido, y eso es como hoy día puede decirse, una transgresión sistemática de los derechos fundamentales de las personas en lo que es las prácticas policiales represivas, digamos, ¿no? Solamente un dato para que lo tengan en cuenta las personas que están mirando el programa. El otro día revisaba el texto completo de la Constitución de 1980, no el fraquito donde está solamente la Constitución, sino también ese que viene con todos los anexos de las leyes orgánicas, en fin. Y en ese anexo, que es parte del documento completo, por decirlo de alguna forma, del orden constitucional vigente, viene una parte referida al orden público y a cómo se tratan las manifestaciones masivas. Ahora, lo particular y lo curioso es que ese anexo, ese decreto que tiene que ver con el tratamiento del orden público en manifestaciones, tiene una fecha de firma. Ese decreto es de septiembre de 1983. Es decir, cuando vino toda esta arremetida social contra la dictadura de Pinochet. Y resulta de que ese decreto sigue vigente. El decreto de cuál es el tratamiento que se debe dar por parte de las fuerzas policiales cuando se ocupan espacios públicos para manifestaciones. Ahora, eso está también mediado por protocolos que han surgido posteriormente, pero yo creo que no hay una mirada holística que uno podría decir sobre la intervención, la formación. Ha habido muchas barnices a la institucionalidad. Uno de ellos, que se vino diciendo hace mucho tiempo, es el poder civil sobre el poder de las Fuerzas Armadas. Ese era un elemento fundamental. Temas sobre justicia militar que fuimos poniendo una y otra vez sobre la mesa. Sí. Y en este caso hay protocolos. Fíjate que ayer o anteayer yo escuchaba a alguien que decía que no había protocolos del ejército. Eso no es así. De hecho, el protocolo de ejército es mejor que el de carabineros, donde tienen establecido la gradualidad, la proporcionalidad en el uso de la fuerza y cuándo tú puedes actuar con fuerza letal. Carabineros no hay el elemento del paso a paso necesario para que las fuerzas policiales puedan decir qué y cómo. Entonces aquí tenemos varios problemas. Está terminando el programa, pero que eso te la pregunta. ¿Tú crees que es válido seguir insistiendo en la educación de derechos humanos con la policía? Absolutamente, sí, absolutamente. El tema es cómo. Y quiero decir cómo, no solamente cómo ellos se refieren externamente a la población civil, sino internamente. El desnudamiento, lo más probable es que sea parte de una práctica institucional del disciplinamiento interno para sus propios miembros. Correcto. ¿Por qué se produce el desnudamiento a lo largo de todo Chile? Sí. Si es que no es una práctica institucional en estos ritos, en estas formas de castigo a aquellos que infringen las normas internas. Sí. Entonces, uno tiene que hacer con mucho mayor profundidad qué significa, digamos, respeto de derechos humanos, porque las fuerzas policiales muchas veces lo que dicen es que los derechos humanos nos impiden hacer nuestro trabajo. Sí. No ven cómo el derecho humano a ellos le permite, uno también, incluso trabajar bajo condiciones dignas, a un policía. Lo mismo sucede con los gendarmes. Sí. Entonces, yo creo que aquí hay una tarea, pero uno tiene que repensar en cómo esas acciones que se están llevando a cabo durante los últimos 20, 30 años se están realizando. Bueno, es un desafío enorme. La verdad es que este informe anual es muy interesante. Yo les recomiendo que lo consigan, en el sentido de bajarlo del espacio web donde está, lo puedan revisar. Es un informe muy completo, pero pienso que del todo pertinente y urgente. Es urgente leerlo, porque el tema de los derechos humanos en Chile es nuevamente urgente. O sea, siempre es permanente,
pero hay momentos en que se vuelve muy urgente y ahora estamos en uno de esos momentos. Y es un momento muy urgente que tiene que ver con Chile, pero también con América Latina. O sea, es curioso cómo uno piensa cómo se van comunicando regiones. Algo que empieza en Santiago, después viene en Valparaíso, después en Magallanes, pero algo que comienza en Chile también puede después tener repercusiones en Colombia. En fin, eso es bien interesante cómo pertenecemos finalmente a una misma región, que es América Latina. Yo te agradezco, Andrea, por estar acá, y te agradezco también, Lidia, por haber venido a presentarnos este informe. Y solamente para despedirse... Bueno, muchas gracias por la invitación, y me parece pertinente, si nosotros no miramos las causas estructurales de los conflictos que hay en toda América Latina, el continente con más brecha de desigualdad, Sí. son los elementos que están a la base de los conflictos sociales. Muchas Muy gracias, bien. Francisco, también. Y nuevamente ese llamado a que ahora tomemos en serio los derechos económicos, sociales y culturales para que no se repitan. Y a ustedes los dejamos invitados nuevamente para el próximo jueves para que puedan estar participando de una nueva edición de ¿Qué pasa? Se olvidó. Muchas gracias.